Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente. Ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, pues sin más dilación empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo que, como norma general, cada trimestre voy haciendo, en el cual vamos a hablar de la composición de los diferentes fondos más seguidos y las acciones que hay dentro de cada uno de ellos, que siempre le llamo informes trimestrales. Bueno, como sabéis, siempre por requisito legal, todas las gestoras tienen la obligación, pasado el trimestre, 30 días después, informar en la CNMV de toda la composición entera de la cartera. Y vamos a hacer vamos a desgranar los diferentes fondos, cómo están invertidos, en qué sectores y demás. La idea no es copiar, la idea es saber qué tipo de empresas hay en cada uno de los fondos, qué estilo de gestión tienen, etcétera. Bueno, como siempre, y aunque no lo recuerdo, pero siempre es importante, te recuerdo, si te está gustando el programa y los diferentes capítulos, dejar un like en la aplicación donde estés escuchando este podcast, bien sea en iBooks o en YouTube, en Spotify, etcétera. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos. Comenzamos por el fondo de Avante Equity Managers. El Avante Equity Managers es un fondo de fondos. Bueno, a mí como norma general, siempre lo digo, no me gustan en exceso los fondos de fondos, pues bueno, llevan doble capa de comisiones. Este es una de las pocas excepciones que hay, porque bueno, lo que hace, es verdad que tiene una comisión del 2%, que no es una comisión baja, pero por un lado, para alguien que quiera desvincularse un poco de todo este asunto, el gestor, que es Marta Campello, hace muy bien su trabajo y lo que hace es seleccionar los mejores fondos a nivel mundial. Muchos de ellos incluso no tenemos la oportunidad de comprarlos directamente por un inversor español, con lo cual, bueno, es verdad que es un fondo de fondo, las comisiones no son baratas, pero en este caso merece la pena. Y también merece la pena repasarlo, dónde está invirtiendo, en este caso sí que para coger ideas. Bueno, si vemos la composición del fondo, como digo, es un fondo de fondos. Está repartido entre un 55% en América, 30% en Europa y 15% en Asia, con lo cual tiene una diversificación global muy interesante, que lo que hace es que estemos expuestos, bueno, pues a la economía mundial al final. En la primera posición tenemos al Linser Train Global Equity con un 13%, seguido del FANSMI con un 13% también, Melchior European 10%, Vulcan Value Equity 8%, Edgewon Selección US Estados Unidos 7,94%, Smith US Value 7,46%, Vitruvius Grider China 6,25%, Magna New Frontiers 5,94%, My Invest Global Value 5,75% y Bailey Gifford 5,82%. Algunos de los fondos, como es el caso del FANSMI y Bailey Gifford, los desgranaré un poquito más adelante dentro de los diferentes fondos que sigo. Bueno, este fondo en lo que lleva de año está cayendo un 11%, un poco en línea con lo que son los fondos Grow. Bueno, como digo, interesante para alguien que quiera comprar y mantener y olvidarse del asunto, puede ser una buena opción. Bueno, seguimos por el Amiral Sextam PME,
que es un fondo de la gestora Amiral de pequeñas y medianas compañías europeas, en lo que lleva de año está cayendo un 10%, con lo cual una caída considerable. Está cayendo un 10% a fecha de ayer por la tarde, que cuando estoy grabando esto, hoy es 24 de febrero, es decir, hoy es jueves 24, y hoy es cuando, bueno, pues Rusia está atacando Ucrania, y como norma general, que por ejemplo hoy, ahora mismo son las 9:10 de la mañana, pues el IBEX, por ejemplo, está cayendo un 4%, el DAX alemán también un 4%, es decir, está habiendo caídas importantes que, bueno, siempre los fondos tienen valor liquidativo del día anterior y estas caídas no las están reflejando, con lo cual, en términos generales, siempre serán algo mayores cuando termine el día. Pero bueno, también es importante el verlo como una oportunidad. En muchas ocasiones, sobre todo, bueno, y lo tenéis, está grabado, a finales del año pasado, en las carteras que siempre pongo una cartera modelo, pues tanto en la agresiva como en la moderada, en todo tipo de carteras, lo que fuimos haciendo el año pasado fue ir reduciendo el riesgo en todas ellas. No porque fuera capaz de predecir una guerra, que sois impredecibles, sino porque simplemente por valoraciones los mercados estaban algo altos en valoraciones y bueno, pues quizás era un buen momento de ir quitando un poquito de exposición a bolsa, no por nada, sino simplemente por valoración. Y de la misma manera que cuando vienen caídas de este tipo, por el tipo que sea, que tampoco vamos a entrar ni aprovecharnos de lo que es una guerra, porque siempre muere gente y es desagradable, pero son oportunidades que hay en el mercado y que de alguna manera siempre debemos de intentar aprovechar. Al final esto no deja de ser lo mismo que cuando uno intenta comprar un activo inmobiliario, como pueda ser, perdón que voy a beber agua, una vivienda, un local comercial, etcétera. Si por un motivo ajeno a ese local, en lugar de venderlo por 100.000 euros, en lugar de comprarlo por 100.000 euros, tenemos la oportunidad de comprarlo por 80.000 euros porque está cayendo un 20%, pues porque hay una guerra en otro sitio que no es el del local, pues a lo mejor es una buena oportunidad para plantearnos la compra en un activo inmobiliario si hemos hecho la valoración correcta y sabemos un poquito del mercado. En los fondos de inversión y en los activos financieros pasa un poco lo mismo. Al final lo que hay que saber un poco es haber hecho los deberes y saber valorar previamente para luego tomar decisiones correctas. Bueno, como decía, sigo por el Amiral Sextam PME. Es un fondo de pequeñas compañías europeas, muy sesgado a Francia y muchas compañías francesas, bueno, entre otras cosas porque la gestora es francesa, y tenemos como primera posición Grupo Goujin 481, SES Impactac 425, S&T 397, Weinstein Group 384, Prevax 381, SAF Holland 377, Sencom 371, Jack Metal Ordinaria 310, MR Bricolaje 291 y Nordic Bricks a 285. Un fondo interesante de seguir, como digo, rentabilidades extraordinarias en los últimos años, y estas caídas pues probablemente nos esté dando una buena oportunidad. Bueno, seguimos por el fondo de la gestora española AZ Valor, AZ Valor Iberia. A fecha de hoy tiene una rentabilidad en positivo del más 6,2%, y vamos a desgranar un poco las mayores posiciones que tiene en fondo. Es tanto el AZ Valor Iberia como el AZ Valor Internacional. Son fondos muy interesantes que no me he cansado de decir durante los 2 últimos años que estaban presentando buenas oportunidades, y ahora mismo tanto el AZ Valor Iberia como el AZ Valor Internacional, desde mi punto de vista, hay una desviación importante en rentabilidad. Si cogemos, por ejemplo, el AZ Valor Internacional, para que nos hagamos una idea, en lo que va de año, que estamos a 24 de febrero, está subiendo un 15%, cuando hay fondos
más adelante veremos que están cayendo un 25%, es decir, tenemos una diferencia en rentabilidad de nada más y nada menos que el 40%. Probablemente sea momento de cargar un poquito más o de meterle más dinero en fondos que están cayendo el 25% y no ir detrás de los precios de estos fondos que ahora mismo están subiendo el 15%. Un poco lo contrario a lo que estaba pasando estos años de atrás, que siempre hacía mención de que quizás fuera momento de meter dinero en value porque estaba muy bajo, porque estaba pasando todo lo contrario. En muchas ocasiones el fondo AZ caía un 10-15 y había fondos estilo Growth, que veremos más adelante, que estaban subiendo un 15-20, es decir, también una diferencia de valoración del 40%. Pues al final lo que hay que hacer es ir metiendo dinero en fondos buenos cuando las valoraciones están decaídas, porque eso nos hace que a largo plazo tendremos extraordinarias rentabilidades. Está pasando desde mi punto de vista, pero bueno, ya veremos a ver si eso es así o no es así, porque nunca tenemos la bola de cristal. Lo mismo que pasó en el año 2000, que los fondos value del año 2000 al 2002 se comportaron muy bien y la mayoría de los fondos pues cayeron fuertemente al hilo de la burbuja tecnológica. Quizás ahora lo que esté pasando es que esa diferencia de valoración se está produciendo en un espacio de tiempo más corto, porque diferencias del 40% en términos porcentuales de unos fondos a otro en tan poco espacio de tiempo como son 2 meses es demasiado, y quizás la corrección esté siendo de golpe y no poco a poco como pasó del año 2000 al 2002, que por ejemplo en ese momento, y sobre todo el fondo más destacado en España, que era Bestinfond, pues fue un fondo, o el Bestinver Internacional, que subió un 40% en esos 2 o 3 años y la bolsa cayó un 40%, es decir, un diferencial del 80%. Pues ahora mismo quizás esté empezando a pasar o de golpe o ya veremos hasta dónde llega esa diferencia. Bueno, dicho esto, comentamos un poco las mayores posiciones del AZ Valor Iberia, con lo cual tenemos Meliá con un 3,42%, Tubacex con un 10%, Miquel y Costas 4,82%. Azvalor se caracteriza por tener una alta exposición a valores que consideran, bueno, con fuerte convicción, y donde ven mucha convicción pues le meten hasta el máximo permitido, que es el 10%, como puede ser en Tubacex. Seguimos por Grifols con un 3,38%, Logista 4,84%, lo mismo en Técnicas Reunidas, que tienen un 9%, Prosegur Cash 5%, el Etnor 7,58%, Repsol 4%, y seguimos por la parte europea, porque siempre estos fondos, al denominarse Iberia, pues pueden invertir en Europa. Tenemos a GAL, la compañía de petróleo portuguesa, con un 8,46%, Altri 4,85%, Mota Engil 4,28%, Sonae Capital 3,92%. Y luego tenemos 2 posiciones que, bueno, llaman un poco la atención porque realmente no son del mercado portugués como tal, que sí son del mercado global, como son Borr Drilling con un 2% y ARCH Resources, que entiendo que es una compañía minera, con un 4%. Bueno, no se sale del foco de España y Portugal, pero bueno, entiendo que cuando los gestores lo tienen será porque la convicción es altísima, porque si no, nunca he visto posiciones de mercados internacionales en un fondo ibérico. Entiendo que tendrán una altísima convicción. Bueno, seguimos por el AZ Valor Internacional, rentabilidad en el año del más 15%. Tenemos a New Gold, que es la compañía de oro, con un 4,73%. Tenemos a Prairie Royalty 4,13%. Entiendo que es una compañía de todo lo que tiene que ver con royalties de oro. Consol Energy, compañía de carbón canadiense, con un 5,11%. Euronap es una compañía de transporte de metaneros, de todo lo que tiene que ver con el shipping, 3,95%. Pan American Silver 2,69%. NHT Win Coal 4,83%.
En The Bayor Mining 4,79, Civitas Resources 2,41, Schlumberger Limited 2,14 y Barrick Gold 5,81. Si observamos, es un fondo que está muy centrado en el momento actual en toda la temática que tiene que ver con el carbón, el oro y las mineras. Bueno, entiendo que los gestores están viendo, o ya llevan viendo muchos años, un alto potencial en este tipo de empresas y la convicción es alta. Y bueno, parece ser que no llegaron los resultados y ahora están llegando de golpe. Bueno, otro fondo muy interesante, que es el Baillie Gifford Long Term Growth, caídas en el año a día de hoy del 25%. Un fondo interesantísimo y que probablemente es uno de los que tengamos que poner el foco en el momento actual para, si se puede, meterle dinero, porque es una gestora que a largo plazo lo hace extraordinariamente bien y estas diferencias de valoración no hacen otra cosa que ser importantes ventanas para poder comprar este tipo de fondos. Como siempre digo, son fondos extraordinarios, buenísimos, y a largo plazo baten a los índices con gran diferencia de puntos. Gestora donde los mismos gestores tienen su propio dinero, equipo de más de 25-30 años en muchos casos, gestionando los mismos fondos, el capital de la empresa está en manos de los mismos gestores, es decir, la alineación de intereses es absoluta y presenta, como digo, una buena oportunidad de inversión. Si primero vamos a desglose por regiones, vemos que en América tiene un 62%, en Europa un 17% y en Asia un 20%. Dentro de las mayores posiciones, pues encontramos a Nvidia con un 5,60, Amazon 5,60, Moderna 5,48, Tesla 5,12, ASML Holding 4,40, Meituan Dianping 4,07, Netflix 3,84, Kering 3,66, Illumina 3,66 y Cloudflare 3,63, es decir que el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones está en el 45%, es decir, es un fondo que tiene una concentración en empresas, vamos a decirle media, porque las mayores empresas que hay en el fondo la mayor pesa un 5,60, con lo cual digamos que es, bueno, pues tienen un alto grado de convicción en las empresas en las que invierten. Bueno, seguimos con otro fondo, en este caso hablamos de la gestora española Bestinver y hablamos del Bestinver Bolsa, que en este caso pues tenemos Amadeus con un 4,61%, Laboratorios Robis 6%, CIA Automotive 3,78%, Acerinox 5,47%, tenemos a Bankinter con 5,28%, Ferrovial 4,44%, BBV 3,40%, de los pocos gestoras que tienen posiciones bancarias, es Bestinver. Tenemos a Repsol con un 5,20% y lo mismo, como es un fondo Bestinver Bolsa, también puede invertir en renta variable ibérica. Y nos encontramos con, en este caso lo mismo, Airbus con un 4,43%, que no es una compañía portuguesa, sino que es una compañía europea, pero la tienen metida. Correos de Portugal 3,96, Semapa 2,26, GAL Energía 2,76, Jerónimo Martins 3,04, Coca-Cola European Partners 3,16, Greenwald Energías Renovables 2,72 y Ibersol 4,91. Ibersol es la compañía de franquicias de restauración que hay en Portugal. Bueno, es un fondo un poco más, si lo comparamos con otros fondos de renta variable ibérica, como puede ser el AZ Valor, Magallanes o Oros, que luego iremos desgranando. Es un fondo que tiene una diversificación un poquito más elevada. Tenemos que tener en cuenta que la mayor posición del fondo, pues por ejemplo, está en Laboratorios Farmacéuticos Robí, que representa un 6%, y muy probablemente ese 6% lo represente por la fuerte revalorización que ha tenido este valor. A lo mejor entiendo que tendrían en términos pasados un 4 o 5%, y solo por la revalorización fuerte pues se ha ido a esa posición del 6%, pero el mayor peso es un 6%, mientras que por ejemplo en el caso de AZ Valor tenemos pesos del 10%. Bueno,
Aquí el grado de diversificación es un poquito mayor, que eso muchas veces puede ir a favor del fondo cuando vienen caídas fuertes o los gestores se equivocan en un único valor, y en contra del fondo si, bueno, pues esos valores donde ha habido exposición elevada se comportan muy bien. Pero bueno, este tipo de fondos quizás sea un poquito más conservador en el sentido de la diversificación y con unos rendimientos, digamos, más estables, ¿vale? Si pasamos a Bestinver Internacional, nos encontramos también un alto grado de diversificación. La mayor posición del fondo no llega a ser más allá del 4%, con lo cual es una diversificación que en un momento dado no vamos a tener grandes sustos porque ciertos valores se comporten muy mal, y eso de alguna manera pues siempre está bien, o está mal en el sentido de que siempre puede haber fondos que, como me dicen, que saquen la pelota del estadio, pero al final si queremos sacar rentabilidades consistentes, quizás un grado de diversificación no excesivo, pero sí razonable, pues tiene su sentido. Las mayores posiciones las encontramos en Siltronic con un 2,20%, AMS 3%, Berkshire Hathaway 3,53%, Beatrice Petroleum, 2%, HelloFresh 3,82%, Holcim 2,98%, Tencent Holding 2,51%, Smurfit Kappa 2,79%, Pandora 2,67%, Harley Davidson 3%, Intesa Sanpaolo en Banco Italiano 2%, seguimos con Informa 3%, Samsung Electronics 3,63%, Sistelatis 2,87%, y como digo, si observamos, pues no hay posiciones que pasen del 5%. Bueno, otro fondo también interesante que comparto mucho por aquí, con un excelente gestor, que es el Bankinter Pequeñas Compañías. Lo mismo, el año pasado tuvo rentabilidades del más 50%, bueno, pues este año, a fecha de hoy, sin contar, como decía al principio del capítulo, las caídas, pues tiene una caída del 17%, un fondo que en el momento actual también es un claro candidato a incorporar en cartera y a meterle capital. Bueno, no es interesante meter dinero en este tipo de fondos cuando va subiendo un 50%, porque, como siempre digo, correr detrás de los precios no es una buena opción, pero cuando está cayendo como está cayendo, pues es interesante. Bueno, si pasamos a las mayores posiciones, este es un fondo que por decisión del gestor tiene muchas empresas en todo lo que tiene que ver en la parte, digamos, norte de Europa, como puede ser Suecia, Dinamarca, Finlandia. Está encontrando pequeñas compañías muy solventes, muy rentables y con mucho potencial a largo plazo, y de ahí las buenas rentabilidades que ha tenido en los últimos años, y quizás ahora pues esté presentando una buena oportunidad. Incap 4,49 dentro de la mayor posición, con un 4,49, Fast Groupen 3,91, Hansa Holding 3,70, Unipar 3,49, Lindan Internacional 3,25, Spirinet 3,21, Sesa 3,18, CIA Automotive, compañía española, 3,10, Kitron 3%, OEM Internacional AB 2,95. Bueno, también he de deciros que esta información que estoy publicando de todos los fondos, al final es información pública, es decir, todo, como decía al principio, siempre a final de trimestre las gestoras tienen la obligación legal de comunicar en la CNMV, y luego la CNMV cuelga en su portal todos estos informes, que es de donde los estamos sacando. Si queréis sacar cualquier tipo de informes de estos, pues es muy sencillo. Simplemente tenéis que poner en Google, pues, AZ Valor Iberia, CNMV, o Bankinter Pequeñas Compañías, CNMV, etcétera. Como norma general ya nos lleva al portal de la CNMV, y luego hay diferentes pestañas, pues tenemos que clicar donde dice Información Pública Periódica, que aparece en rojo. Ahí, como veréis, viene el historial, pues simplemente clicar donde dice semestre 2, es decir, último semestre del año 2021, y ahí nos aparecerá todo el informe de la cartera, donde viene desglosado número de partícipes, comisiones de gestión,
el volumen que gestiona el fondo, si hay partícipes que tienen un porcentaje superior al 20% dentro del fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y según vamos pasando hojas, pues al final del todo viene la cartera íntegra y completa. Es decir, si hay una posición dentro del fondo que tiene un 0,01%, viene reflejada ahí, porque viene reflejado todo, absolutamente. Y de ahí siempre sacamos los datos, que como digo son públicos. Bueno, otro fondo también que me habréis oído hablar mucho aquí, que es el Benny Mellon Long-Term Global Equity, caídas en el año del 10%. Es rarísimo que este fondo en concreto tenga caídas en un año, en cualquier año del 10%, es decir, que incluso, por ejemplo, en el año 2008, con la gran crisis financiera, es un fondo que, incluso siendo de renta variable, terminó el año empatando. En el año 2011, con la crisis del euro, fue un año que prácticamente, es decir, es un fondo que nunca pierde dinero, baja mucho menos que bajan los mercados de renta variable, incluso nada. En el año del COVID tampoco fue un año con grandes pérdidas de capital, y como norma general, cuando los mercados suben, acompaña, no en la misma medida, pero en mucha gran medida, y lo hace mucho mejor que los índices, por ese exceso de conservadurismo que para ser un fondo de renta variable está muy bien. Y como digo, es raro ver este fondo caer un 10% en el año, y quizás sean momentos de meterle dinero si se puede. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Microsoft 4,39, Kellentin 3,42, Novo Nordisk 3,04, Alphabet, que es Google, 3%, Taiwan Semiconductores 2,94, Edwards Lifesciences 2,82, Nike 2,71, Adobe 2,71, Amphenol 2,69 y Linde 2,51. Como digo, fondo muy interesante. Si vamos el desglose por regiones, nos encontramos con América 60%, Europa 25% y Asia 14%. Bueno, una diversificación también bastante razonable. Bueno, otro fondo que es el CIMA Global Value SICAV. En algunas ocasiones hemos tenido por aquí a José Ruiz de Alda, que nos ha comentado un poquito sobre el fondo. Este fondo, en lo que lleva de año, va subiendo un 2,48, muchas veces por ese componente que este tipo de fondos tiene, value, y sobre todo también empresas ligadas un poco a las materias primas, que tienen algunas, y de ahí este buen comportamiento relativo. Es un fondo que puede invertir de forma global, invierte tanto en España como en el resto del mundo. Si dentro de las posiciones españolas nos encontramos con un 6% a Parlen Telecom y con un 2,27% a Grifols, ¿vale? Bueno, y Tubacex con un 2,25%. Dentro de la cartera española hay más posiciones, pero con porcentajes del 1 y pico por ciento y demás. Si vamos a la parte de renta variable global, nos encontramos con Gores Holding 4,57, Sparfan 3,50, Corestate Capital 2,19, IPCO, que es la compañía de petróleo regentada por la familia Lundin, con un 3,62%. Petróleo se está comportando muy bien, esta compañía está subiendo mucho en el año y hace que, bueno, pues que le esté aportando rentabilidad al fondo. Osiko Gold Royalty 2,74, Nagacor 2,56, NOS 3,13, Mota Engil 3,12%. Otro fondo también interesante, que en anteriores podcast, sobre todo los años anteriores, no me he incidido en que quizás era buen momento de meterle dinero en este tipo de fondos, que es el Cobas Iberia. Rentabilidad en el año en positivo del más 3%. Si vamos a las mayores posiciones, nos encontramos con Meliá 2,36, Prosegur 2,57, Prosegur Cash 2,17, SACIR 4,96, Técnicas Reunidas 7,56, Miquel y Costas 4,72, Vocento 8%, Metrobacesa 4,26%, y dentro de la parte europea que puede tener el fondo nos encontramos a Gal Energía 3,26%, Ibersol 4%, Semapa 8,50%, Correos de Portugal 2,35% y Atalaya Mining 4,58%. Si vamos al fondo Cobas Internacional, rentabilidad en el año en positivo el más 2,8%, pues nos encontramos, por ejemplo, con lo mismo, International Petroleum, lo que es IPCO, con un 2,32,
nos encontramos a Circofide con un 4,16, la compañía italiana, Cosmos Energy 4,45, Samsung 2,19, Danieli, otra compañía italiana, 4,40, International Seaview 3,94, esta es una compañía de barcos tanqueros con una flota muy interesante y con unas valoraciones según Cobas muy baja. Wink 3,04%, Baku, la compañía que se dedica a mantener todo el tema de la flota marítima inglesa, 5,37%, Aricha, la famosa compañía de pan que tantos disgustos les ha dado a Cobas, pues en el momento actual tiene un peso del 4,19, y Golar LNG 8,25. Golar LNG este año lo está haciendo muy bien, de ahí la rentabilidad también que le está aportando al fondo. Bueno, otro fondo interesante a tener en cuenta, que es el EDM International Strategy. EDM es una gestora española con muchos años de historial, bastante longeva, muy buenos resultados. Es un fondo, digamos, más de la categoría, vamos a llamarle un poco growth, que por eso este fondo en el año está cayendo un 12%, al hilo un poco de los fondos growth, y que también interesante opción a la hora de pensarnos sin meterle capital en este fondo. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Brentbrand 5,71, ASML Holding 5,61, DSV 5,14, Roche 5,12, Airbus 4,98, Deutsche Post 4,83, Novo Nordisk 4,68, Accenture 4,68, Louis Vuitton Moet Hennessy 4,53 y Elixir Luxottica 4,36. Porcentaje de activos dentro de las 10 mayores posiciones, el 50%, es decir, en las 10 primeras posiciones representan un 50% del fondo. Bueno, otro fondo que también hemos hablado aquí, que en alguna ocasión hemos tenido los gestores, que es el Equan Global Value. En lo que lleva de año está cayendo un 0,77%, una caída poco significativa para lo que están cayendo el mercado, y también un fondo, digamos, un poco más sesgado hacia el universo value, y de ahí un poco la rentabilidad buena, en el sentido de que está cayendo muy poco. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Arnaldo Mondadori, la compañía italiana, 5,68, Prosegur Cash 4,35, TGS 4,19, Dalata Hotel 3,82, Intertrust 3,74, Vivo Energy 3,43, Navigator, que es una compañía portuguesa, 3,43, y RHI Magnesita 3,38. Bueno, otro fondo muy comentado en las redes sociales, que es el FANSmith Equity. FANSmith, en los últimos años pues era imposible prácticamente coger en un buen punto este fondo, porque este fondo pues subía siempre, es decir, subía de manera indefinida. Era complicado meterle dinero en este fondo porque es que no para de subir nunca. Bueno, pues tenemos quizás una ventana que se nos está poniendo encima de la mesa, porque en lo que va de año está cayendo un 14%, cosa que yo este fondo, salvo en los meses de febrero, marzo del COVID, no lo he visto caer tan fuertemente. Bueno, la filosofía del gestor es comisiones muy baratas, comprar empresas y no hacer mucho más. Comprar empresas excelentes, extraordinarias, que puedan resistir cualquier ciclo de mercado, que puedan tener posición de fijación de precios, es un poco la filosofía de Terry Smith, como dice, y no hacer mucho más, salvo vigilar las posiciones, ¿vale? Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Microsoft 8,62%, PayPal Holding 6,29%, IDEX Laboratorios 5,95%, Intuit 5,87%, L'Oreal 5,11%, Novo Nordisk 5%, Steel Lauder 4,65%, Meta Platform, bueno, lo que es lo mismo, Facebook, que ahora se llama Meta, 4,43%, Philip Morris 3,99%, Strict 3,85%. Como vemos, en prácticamente la mayoría de los casos son compañías que todo el mundo nos suenan, tanto Microsoft como L'Oreal, como PayPal Holding, Novo Nordisk, etcétera. Facebook, Philip Morris, es una combinación que en un momento está bien. Fíjate, combina compañías de tabaco con compañías como pueden ser Microsoft y Facebook dentro del fondo, y los resultados a largo plazo son espectaculares. De hecho, y cogemos, por ejemplo, a 10 años
anualizado este fondo ha tenido una rentabilidad del 16,45%. Es una rentabilidad asombrosa, brutal y extraordinaria. Y como digo, cayendo lo que está cayendo en lo que va de año es otra buena oportunidad que puede presentar este fondo. Otro fondo más, Morgan Stanley Global Brands, también hemos hablado en varios capítulos de este fondo. Tiene una filosofía de empresas, lo que tiene que ver muchas veces ligadas al consumo, y que todos en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día estamos metiendo dinero en el fondo. ¿Por qué? Porque invierte desde compañías como puede ser Gillette, que todo el mundo por la mañana se levanta y se afeita, los hombres, empresas como Coca-Cola, empresas de consumo como pueden ser Procter & Gamble, etcétera, Nestlé. Y lo que viene a ser es que, bueno, pues los europeos a las 8 de la mañana nos estamos levantando y afeitando. A las 9 de la mañana estamos encendiendo el ordenador y usamos productos como pueden ser Gillette para afeitarnos y Microsoft para encender el ordenador. Durante el día pues comemos y utilizamos productos de Nestlé. Por la tarde, bueno, pues lavamos la ropa y utilizamos determinados productos de Procter & Gamble para la limpieza. Por la tarde, si nos tomamos una copa, pues hay determinados empresas que también tienen en cartera con el consumo pues de alcohólico, no de bebidas alcohólicas como tal, sino de gin tonic, etcétera, y así durante todo el día. Pero es que los europeos nos levantamos a las 8 de la mañana, pero luego a las 3 de la tarde, hora europea, los americanos se están levantando. Es decir, el ciclo continúa durante todo el día y durante las 24 horas, 7 días a la semana, que hay infinidad de gente en todo el mundo metiendo dinero en el fondo. ¿Por qué? Porque está consumiendo muchos de los productos que tiene este tipo de fondos. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con, como digo, compañías que prácticamente todos conocemos, como son 9% Microsoft, Philip Morris, 8,79, compañía de tabaco, Reckitt Benckiser, que es una compañía de todo lo que tiene que ver con mantenimientos en edificios, derratizaciones, desinfección de baños, etcétera. Visa, bueno, conocida por todo el mundo, 5,68. Accenture, bueno, la compañía de auditoría, 4,76. Procter & Gamble, la compañía de consumo. Thermo Fisher, 4,62. Abbott Laboratorios, 4,50. SAP, que es la compañía europea de programas informáticos. Y Danaher Corporation, 4,40. Fondo también concentrado, las 10 primeras posiciones representan un 57%. Bueno, por filosofía, porque la mayoría de los gestores se encuentran en Estados Unidos, tienen un porcentaje en América del 78% y en Europa un 21%. Fondo también muy interesante. Bueno, seguimos con Morgan Stanley. En este caso hablamos del Global Opportunity, lo mismo que en anteriores ocasiones. Este fondo, en lo que lleva de año, cae un 20%. Es difícil ver a este tipo de fondos caer de esta manera en el año y esté representando buenas oportunidades. He visto a infinidad de clientes que compraban este fondo cuando el fondo no hacía más que subir con rentabilidades en el año 2020 del 54%, y en un momento dado acabó el año con el 54%, pero es que este fondo a lo largo del 2020 pues iba subiendo el 60%, es decir, y muchos clientes corrían detrás, que luego, bueno, pues cuando me envían carteras y tal, es que he comprado el Global Opportunity, pero he comprado el Global Opportunity y ya en el año 2021 le estaba cayendo un 20%, y es que ahora está cayendo otro 20%, es decir, bueno, y muchas veces luego achacamos que los gestores son malos. Muchas veces los gestores no es que sean malos, es que a lo mejor los que somos malos somos los inversores, a no elegir los puntos adecuados de entrada de determinados fondos y luego no tener la paciencia adecuada. Y este puede ser un caso. Es que he visto infinidad de carteras con este fondo, ya no quiero pensar ahora, pero hace 6 meses que ya que estaba cayendo un 20%, porque es que lo compran en pico, es decir, cuando va, sube que te sube, sube que te sube. Está gestionado por Christian Hugh, excelente gestor, con un historial de rentabilidad extraordinario y que lo ha hecho muy bien, y que, bueno, que si sabemos comprar
los fondos, ya no digo en el momento más óptimo, porque eso es imposible, es decir, en el pico más bajo, sino comprarlo en un momento en el que ya el fondo de por sí esté cayendo con esta fuerza o parecida, pues no nos vamos a equivocar en horizontes de 5 o 7 años, ¿vale? Que es un poco como tenemos que verlo. Las mayores posiciones nos encontramos con Mastercard 7,41, ServiceNow 5,98, DSV 5,48, Uber 5,26, HDFC Bank 5,10, Plataforma, lo que es lo mismo que Facebook, 5%, Amazon 4,67, Visa 4,42, Shopify 4,03 y Walt Disney 3,80%. Bien, interesante opción. Bueno, pasamos al fondo de la gestora española Oros. En este caso vamos a comentar el Oros Iberia. En lo que lleva de año está subiendo un más 0,5%, es decir, muy razonable la rentabilidad para, como vemos, están cayendo muchos de los fondos. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Merlin 6,22, Talgo 4,12, Gestan 4,82, Miquel y Costas 3,39, Global Dominion 3,98, Iberpapel 4,33, Catalán Occidente 5%, Elecnor 4,32, Acerinos 3,96, Grinalia 3,13, Corporación Financiera Alba 3,23, Aperan 3,19, Inmobiliaria del Sur 3%, Renta Corporación 3,89, Atlantra Partner 3,45 y nos llama la atención, bueno, siempre lo tienen, que dentro del fondo ibérico tienen una posición del 6,51 en el fondo Oros Value Internacional. Entienden que hay un alto porcentaje y bueno, de manera casi sistemática tienen esa posición. Bueno, los gestores son extraordinarios. Este tipo de fondos, por ejemplo, en el caso del Oros Iberia o el Oros Internacional, tiene una ventaja para el partícipe, que a día de hoy los gestores no gestionan excesivo patrimonio en el fondo, con lo cual eso les da una flexibilidad muy grande a la hora de poder entrar o salir de ciertos valores con relativa rapidez y comprar incluso compañías pequeñas que lo puedan hacer bastante bien. Y es un fondo, como digo, bastante interesante. Dentro de la parte portuguesa nos encontramos, bueno, Atalaya Mining, que no es como tal portuguesa, pero ellos lo catalogan dentro de la renta variable, que no está dentro de España, con un 4,80, y Asonai con un 4,89, aparte de ese mapa con un 7%. Dentro del fondo Oros Internacional, en lo que va de año lleva una rentabilidad en positivo del 0,35, pues nos encontramos a Chircofide con un 2,80, Asia Standard, que es una compañía inmobiliaria de Hong Kong, con un 2,50. Bueno, podéis ver varias tesis de inversión de esta compañía, que es interesante. Los gestores consideran que está muy barata, pero es verdad que bueno, lleva años muy barata y no termina de repuntar. Quizás cuando menos nos demos cuenta, pues este tipo de compañías pues repuntará y lo hará de manera fuerte, si la tesis es la adecuada. Bueno, Sunghun Kai, también otra compañía que tiene que ver un poco con el sector inmobiliario en Hong Kong, 3,26%, BMW 3%, Sonai 3,72%, Aercap, la compañía de leasing de aviones, 5%, Uranium Participación Corporation, compañía que tiene tenencia de uranio, 5,42%. Seguimos con Kexen, también otra compañía de hoteles que, aunque cotiza en Hong Kong, tiene hoteles por todo el mundo. Interesante tesis, que bueno, lo mismo que un poco que Asia Standard a día de hoy no se ha materializado, pero bueno, entiendo que los gestores, cuando la siguen manteniendo, será porque lo ven potencial. Power Rate 2,31, Ramaco Resources 2,48, TK Corporation, la famosa compañía de tanqueros mundiales, con un 3,56. Probablemente esto, como son resultados a posiciones a 31 de diciembre, no esté, porque bueno, le hicieron una OPA y la mayoría de los fondos están deshaciendo la posición por el tema de la OPA, porque luego se quedará una compañía sin liquidez. Fairfax India 3,65, Caixa Properties, también otra compañía de Hong Kong dedicada al, o sea, todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, 3,36, Aperan 2,69, Semapa 4,20,
y Naspers 2,70. Bueno, seguimos con un fondo también muy interesante, que en los últimos años lo estaba haciendo de cine súper bien, en lo que va de año que hay un 22%, también es un fondo que se puede catalogar un poco de estilo growth, gestores son extraordinarios, el gestor es Philippe Carrier, que durante muchos años gestionó el Grupama, pequeñas compañías de Europa, con resultados desde el año 2008-2009 extraordinarios. Bueno, pues en el año 2020 fundó su propia gestora, que es Lombia, misma filosofía de inversión, todo igual, y por ejemplo, para que nos hagamos la idea, en el año 2021 tuvo una rentabilidad del 37%. Bien, pues este año, en lo que va de año, está cayendo un 22%, es decir, una caída demasiado severa para este tipo de fondos que invierten en compañías con mucha calidad. Pues lo mismo, quizás sea momento muy serio de plantearse si tenemos dinero el meterle capital a este tipo de fondos. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Teleperformance 3,67, Interroll Holding 3,66, Hexagon 3,47, Straumann 3,25, Fornox 3,13, Industrade 2,92, Halma 2,89 y Carceis 2,77. Fondo más diversificado, para que hagamos una idea. Dentro de las 10 mayores posiciones representan un 32% del fondo, que es un porcentaje pequeño, y es un grado de diversificación bastante importante. Bueno, pasamos a la gestora Magallanes. Primero vamos a ver el fondo de Europa, donde tenemos Serco con un 3,96%, Renault 3,98%, EasyJet, la compañía de aviones, 3,74%, Nokia 3,86, OCI 5,52, Nutrien, la compañía de fertilizantes, 4,31, ING, banco, 3,90, Telecom Italia 2,73, Orange Polska 3,24, ArcelorMittal 5%, Covestro 4%, Mytilineos, la compañía griega, con un 2,10%, Autogrill, la compañía italiana, que es la dueña de muchos de los restaurantes que hay en carretera, estaciones de servicio, con un 4%, Drilling Company 2,31, Antofagasta, la compañía minera, 3,19, Porsche, compañía de automóviles, 4,72 y Carrefour 2,76. También es un fondo que no, o sea, dentro de que tiene un me gusta este fondo siempre porque tiene un grado de diversificación adecuado, no excesivo en las compañías con alta convicción, como norma general no pasan del 5%, y no demasiado bajo porque no tienen infinidad de compañías con porcentajes por debajo del 1%. Es raro ver porcentajes por debajo del 1 y es raro ver también porcentajes por encima del 6. Y por ejemplo vemos todas las compañías que hay dentro del fondo, pues 3, 6, 9, 12, 15, o sea, habrá unas 40, 45, 50, que es un porcentaje adecuado, no excesivas posiciones con un 0,004, 0,14, 0,20, que realmente no aportan excesiva rentabilidad al fondo, tener tan poco peso. Bueno, seguimos por Magallanes Iberia y nos encontramos con AENA con un 2,62%, Gestamp Automoción 7%, Prosegur 3,40%, Solmelia 3,15%, Logista 4,64%, Resol 4,24%, CaixaBank, también una de las pocas gestoras que tiene bancos en cartera, 2,52%, Bankinter 2,56%, FCC 4,48%, Mafre también 4%, Miquel y Costas 5%, Catalana Occidente 3,93%, Iberpapel Gestión 4%, A Plus Service 4% y Metrobacesa 3,39%. Dentro de la parte europea, Sonae 4%, Correos de Portugal 4,68%, ArcelorMittal 3,54%, NOS 4,10%, Ibersol 4,14% y Semapa 5,52%. Más posiciones, más fondos dentro de un fondo global como es el Capital Group New Perspectives, fondazo, excelente historial desde el año 1972, es decir, con más de 50 años de rentabilidad, que
la media de rentabilidad de este fondo desde hace 50 años es alrededor del 12%, una rentabilidad extraordinaria para tanto plazo. Y si, por ejemplo, vemos en los últimos 10 años, pues lo mismo, ha tenido una rentabilidad anualizada del 12%, es decir, con la media histórica de los 50 años. Un fondo muy longevo, como su nombre dice, nuevas perspectivas. Bueno, pues intenta invertir en las tecnologías o las empresas que dentro de unos años siempre vayan a estar en el mercado y sean un poco disruptivas. Por eso nos encontramos dentro de las mayores posiciones a Tesla con un 7%, Microsoft 4%, Taiwan Semiconductores 3,34%, Facebook 3,23%, Amazon 2,16%, ASML Holding 1,45%, Alphabet 1,41%, Broadcom 1,20% y JP Morgan 1,18%. Fondo muy diversificado, para mi gusto excesivamente diversificado, pero bueno, al ser un fondo global, la gestora entiende que es mejor así. No voy a ser yo el que le lleve la contraria, y nos encontramos que el tanto por ciento de activo dentro de las 10 mayores posiciones solo representa un 26,77%. Es decir, por mucho que se equivoquen en una tesis, como podría ser Tesla, pero bueno, no voy a ser yo el que diga que está cara o barata, pues el impacto, salvo Tesla, que tiene un 7%, el resto de compañías, Microsoft, Taiwan Semiconductores, Facebook, Amazon, todas representan entre un 3 y un 2%, y de hecho la sexta posición ya representa un 1,50%, y de ahí para abajo. Fondo también muy diversificado. Otro fondo interesantísimo y extraordinario a largo plazo, que es el Shailen World Group. Este fondo, en lo que va de año, cae un 17%. Yo nunca he visto caer este fondo tanto en un periodo de tiempo tan corto, salvo la parte de los meses del COVID, que fue febrero y marzo del año 2020. Es un fondo a tener de fondo de armario en cartera, muy, muy interesante, con rentabilidades extraordinarias a largo plazo, con compañías que prácticamente, como ellos catalogan, el sello Shailen, que es compañías de mucho crecimiento, mucha calidad, muy poca deuda, y que vayan a estar en el mercado muchísimos años. Es decir, que por cualquier circunstancia sea muy complicado que quiebren. Nos encontramos con Alphabet 7%, Nike 7%, Mastercard 6,24%, Adobe 6%, Microsoft 5,74%, Accenture 4,68%, IDEX Laboratorios 4,67%, Edwards Lifesciences 4,54%, Straumann 4,43% y Dassault 4,33%. Las 10 mayores posiciones representan un 55%. Aquí sí hay una alta convicción. Lo mismo, resultados extraordinarios. A 10 años ha tenido una rentabilidad anualizada del 14%. Rentabilidad brutal. Como digo, muy interesante para invertir para introducir en cartera si no lo teníamos. Y si lo tenemos, y a lo mejor resulta que tenemos algo de capital, pues meterle más dinero, pero vamos, y dormir la mar de tranquilos. Otro fondo también muy interesante, que es el Morgan Stanley US Advantage, es decir, invierte en Estados Unidos, ¿vale? Fondo también, rentabilidades extraordinarias, en lo que va de año está cayendo un 25%, es decir, una caída demasiado relevante sin estar pasando grandes cosas, bueno, salvo ahora lo de Rusia y Ucrania, pero no grandes cosas. Muchas veces este tipo de fondos está afectado también por la subida de tipos de interés, ¿vale? Más que, o sea, vienen dándole un poco por ese tipo de factores, porque hay dentro del fondo, entiende el mercado, muchas compañías de crecimiento, y bueno, a la hora de hacer una valoración, no es lo mismo descontar flujos al 0% que al 2-3%, con lo cual las valoraciones se comprimen. Pero siendo fondos, como son estos casos, con excelentes compañías que hay dentro, pues son a tener en cuenta. Bueno, este fondo, si vemos, dentro de las 10 primeras posiciones representan un 48%, y nos encontramos con Snowflake 6,62%, Shopify 6%, Uber 5,93%, Wave Assistant 5,64%, ASML Holding 5%, Roblox Corporation 4,37%, Royalty Pharma 4%, Datadog 3,87%, Airbnb 3,86%, Twilio 3,55%. Bueno, prácticamente casi todas las posiciones, como es el nombre del fondo, que es US Advantage, es decir, las tienen en América, con un 92%. ¿Vale?
Y por último, vamos a comentar el fondo True Value, que es de la gestora española del mismo nombre, True Value. Nos encontramos con Presia 2,41, nos encontramos con GDI 6,63, una compañía interesante que se dedica a todo lo que tiene que ver con mantenimiento de comunidades en Canadá. Seguimos con Doyan Duhan 4,15, Nagarro 7,23, Xianju 4,39, Facebook 2,65, Berry Global 2,85, Amazon 3,50, Google 2,89, Humanis 7,44, GoEasy 4,75, MTY Food 6,60, también compañía de franquicias de restauración en Canadá, interesante. Esas son un poco las mayores posiciones. Bueno, pues por el capítulo de hoy creo que esto ha sido todo. Si vemos un poco ahora cómo está el mercado, que son las 10 de la mañana, pues ahora parece ser que está cayendo un poco menos, pero bueno, nosotros siempre debemos de abstraernos un poco de lo que haga el mercado hora a hora, y no tiene excesivo sentido para un inversor de largo plazo en fondos como podemos ser nosotros. Y simplemente si se puede y tenemos una cartera equilibrada y habiendo hecho los deberes previamente y bueno, un porcentaje en renta fija adecuado, pues ahora es el momento de cargar. Muchas veces a mí me envían muchos clientes: es que yo tengo un perfil agresivo y quiero el 100% en renta variable. Bueno, pues a lo mejor, aunque tengas un perfil muy agresivo, no tienes que tener un 100% en renta variable, precisamente porque nunca se sabe si pueden venir momentos como los actuales. Y si vienen momentos como los actuales, estamos preparados y con, vamos a llamar, dinamita en la cartera para poder pegarle a fondos de renta variable que a muchos mejores precios. Es un poco, por poner un símil, es como si vamos a jugar un partido de fútbol y al final pues no vamos a jugar con 5 delanteros, porque al final nos pueden empezar a meter goles cuando nos quedamos y con 3 defensas. Por lo mejor tenemos que jugar, bueno, con un 4-4-2, 4-3-3, pero siempre tener unas posiciones defensivas que en un momento dado nos hagan que llevemos el partido adecuadamente. Pues aquí pasaría un poco similar, ¿vale? Es una comparación para que, bueno, todos lo entendamos. Bueno, pues no me enrollo más. Como siempre os comento, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un me gusta en iBooks, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.